Todo empieza con un tema propio que anda per aí. Un tema que está en sin tar del todo, pero que lle la simiente del cambeu y l'orixe de lo que diva a venir después. Empezaron siendo un trío de versiones soul, pero aquello pidía medrar y a topar el so propio estilo para acabar siendo una gran banda, The Soulers. The Soulers, que sois Esther, Fon, Gus, Sonsoles, sí, ¿no? Sí, Sonsoles, sí. lo digo bien. Y José, y nos falta Kiko, pero bueno, luego se incorpora ya para el segundo tema, que sois Sexteto de Sol, pero en realidad tendríamos que ir al origen. Sonsoles, Esther y Fon, que montáis Bodean Sol, que en realidad es un poco un trío de versiones, ¿no? Para ambientar así, bueno, eventos, bodas y todas estas cosas, pero de ahí acabaréis un poco ya creciendo a este ya grupo con versiones, no, con composiciones
composiciones propias y ya con un poco otra idea. Pero el soul ahí sigue, ¿no? ¿Cómo vais haciendo toda esa transformación? Porque Bodian Soul seguís, ¿no? O sea... Sí, nació de ahí realmente. Llevamos 12 años con el trío, tocando en eventos, conciertos, versiones. Sí. Y pues llega un momento que dijimos, oye, pues habría que hacer algo nuestro, ¿no? Algún día. Algo propio, Algo ¿no? propio. Lo que pasa que teníamos intenciones muchísimo más... No era tan grande la cosa. Iba a ser grabar un EP, a lo mejor una canción nuestra, dos, Sí. con alguna colaboración, si eso llamara un bajista o un saxo, pero bueno. Y pensado como, o sea, seguís siendo trío, ¿no? Sí, o sea, en sí, este sí, caso como era colaboración. Por quitar un poco la inquietud, así. Ya. Pero luego al final, pues esto se fue una bola que se fue haciendo cada vez más se grande. fue de las manos. Al final Que ya nos eso- vinimos arriba, vaya. ¿Habrá parado ya o qué? ¿O todavía se puede incorporar más gente? ¿Hay Los posición? commitments ¿Quién ahí, sabe? ¿no? De momento vamos a dejarlo así, yo creo. Y no tuvo que ser fácil, Esther, no digo, el transitar de hacer versiones, o sea, de ser un grupo de covers, ¿no? A pasar ya a decir, oye, ahora tenemos que componer y además en este estilo y en este género que también tiene sus pautas y todas estas cosas, ¿no? Sí. Y pasar Al ya- principio era de esto que lo decíamos, pero no lo hacíamos. Hasta que un día ya nos pusimos serios y es verdad que luego ella pues, tenía temas por ahí. Tenía alguna cosilla, sí. De hecho, hay uno de los temas que siempre ya forman parte de nuestro repertorio es el primero, el Sí. que yo recuerdo como primero. Y a partir de ahí se fue sucediendo. Sí que queríamos imitar un poco los estilos que versioneábamos en el trío, Sí, pero llevarlos a temas nuestros. Claro. Y de hecho esa es la historia del primer disco. Luego ya lo que vino después no tiene nada que ver. ¿no? También se fue de madre. Totalmente. Luego ya dijimos, pues parece que vamos un poco más por el soul, un poco más de los 60, 70, Sí. yendo por ahí y nos alejamos más de a lo mejor de un poco del swing. Un poco más funky, un poco menos swing. Eso así, ¿no? es. Y fuimos tirando hacia ahí y ahí estamos a día de hoy. ¿Y qué tiene este género? Porque que tanto os ha atrapado en todos los sentidos. Porque bueno, a mí me resulta pues eso, festivo, Total. animado, luminoso. O sea, es un poco la sensación que tiene uno, ¿no? Cuando escucha esta música. ¿Qué tiene el soul que no tiene otros géneros a los que os podíais haber acercado? Lo que significa la palabra, tiene alma. Alma, claro. Esa es la base de todo. Y al final no es solo que nos atraiga a nosotros, sino que sí que podemos ver cuando vamos a actuar en directo lo que transmites a la gente, que no conocen tus canciones, te ven ahí a lo mejor por primera vez y se meten en el concierto, se meten con la misma intensidad, bueno, o similar, a la que estás tú y dices, jolín, están entendiendo lo que estoy haciendo. Hay una energía, ¿no? Sí, hay algo ahí común que, no sé, entramos como en comunión. por Y lo decirlo que de no alguna os manera. gusta, porque igual hay algo que no os gusta del soul, ¿puede haber algo? ¿Algo de mucho purista por ahí o qué? ¿O qué? mira. Sí, es que los puristas... Por desgracia. Pero bueno, nunca es un problema. Yo creo que por mucho que te centres en algo, siempre va a haber alguien que se va a quejar y eso es bueno, ¿no? Siempre va a haber alguien que opine a favor, otro en contra. Y los puristas al final tienen su círculo del que no van a salir, no te van a molestar si no les molestas. No me preocupan tanto, la verdad. Solo tiene todo. Me importa más cómo hacerlo que lo que hagas. Vosotros, por ejemplo, claro, en esto de las composiciones propias, no sé si barajasteis en algún momento el poder realizar las canciones en castellano, el poder incorporarlo, o no, no hay... ahí no complicado. hay- Lo veo muy difícil, sí. Eso Es creo difícil. que lo tenemos todos bastante claro. Clarísimo, ¿no? Que es una línea que ahí no cruzáis. No, el otro día hablaba, no recuerdo con quién, este mismo tema, decía, tú imagínate una sevillana en inglés Sí. o una jota en japonés, a que no. Para mí tiene que haber un cambio estilístico también, tiene que haber, porque rítmicamente es muy difícil Claro. hacer algo de este estilo tan marcado los dos y los cuatro con tantas palabras llanas. La como métrica tenemos. es Faltan complicada. muchas palabras agudas. La métrica es imprescindible para esto, Claro. claro, tiene que tener ritmo. ¿Hay grupos o hay más grupos como vosotros en Asturias o estáis solinos en esto del soul en Asturias? Hombre, alguna cosilla hay por Cosas ahí, hay, ¿no? cosas hay. Sí. Hombre, Bueno. Cercanas. Ay, Claro. me dijisteis muy rotundamente que sí, luego ya... Claro, depende mucho porque el soul es muy amplio. Claro, ahí Claro, está. es que ese es el difícil tema. decir, Igual. Vale, sí, tiran por el soul, pero luego que seamos más o menos parecidos o no. Pero bueno, sí que hay Hay gente Soul, que tira más eh. por el blues, a lo mejor, o otro tipo de música negra, para que nos entendamos. Sí. Pero, por ejemplo, Soul Fence me está viniendo ahora a la cabeza de ellos. Eso, Sí. pues, tienen Es un verdad, poco, claro. Se, Sí. se centran en tener groove, vaya, que en el fondo es un poco lo que va de esta historia. Pero lo que no hay, Gus, es una escena. No, o sea, de la no, claro, misma no. manera que en Asturias dices, hay una escena rock, hay una escena pop, una escena indie, una escena folk, ¿no? Que lo tienes clarísimo y podrías nombrar, qué sé yo, 5 o 6 grupos así del tirón o artistas.
Ahí lo tuvisteis que, incluso vosotros lo tuvisteis que pensar un poquitín. Sí, ahí hizo un trabajo muy bueno también Félix con el Euroyeye y demás, que sí que está muy cercano a todo esto, pero en el fondo están viniendo de fuera, no lo había aquí. Y si hay algo, lo que es tira hacia más el garaje quizá últimamente, que es un poco donde nosotros sí que nos vamos de ahí hacia otra cosa más clásica, vamos a decir. Bueno, pero esto hace también que, bueno, estéis ahí, os dan muchos amas también. Vosotros no hay que repartir los amas. Tenéis con los tres, demás. ¿no? 3 amas. Claro, tenéis 3 amas, tenéis, o sea, de alguna manera también, pues eso, tenéis un poco el foco también como grupo de soul así, ¿no? Eso, ¿qué tal los amas? ¿Bien? ¿Qué tal los premios? ¿Sientan bien? Bueno, oye, siempre está bien que te reconozcan el trabajo. Tampoco, yo creo que hay que darle la importancia justa, pero Tampoco se te oye, suba la siempre cabeza. es de agradecer que te reconozcan el trabajo. ¿Los medios os hacen caso cuando os movéis Yo y creo tal? que sí, que tiene más ¿no? repercusión de lo que uno piensa, porque luego de repente te escriben mensajes, gente que dices tú, meca, pero ¿saben que existe esto fuera de aquí? O tal. Bueno, y sí. Tenéis 3 discos, ¿no? Este tercero grabado en OVNI, Estudios OVNI. ¿Hay un medio directo, medio no o no? No tiene por qué ser. ¿Directo todo? Sí. ¿Cómo es una grabación De hecho, hay vuestra? alguna que iba sin claqueta, porque qué bueno. teníamos un momento dramático, encima los amplis y demás estaban en otro lado para poder coger bien la batería. Y tuvimos que hacerlo sin nada, ¿no? Sin referencia, para que no se metiera la claqueta por todos los lados. Y la verdad es que quedó bastante bien. Estáis sincronizados Contentos, ahí, tenéis ahí... Fue una experiencia muy buena, en mi opinión, vaya. Nunca lo había hecho todo, absolutamente todo directo y me encantó. Además, de hecho, fue una de las razones por las que fuimos a OVNI. Sí. OVNI, porque entrábamos todos y podíamos estar todos tocando. El espacio, ¿no? Que tiene Eso es. para No, el sitio poder- es muy inspirador, además, es precioso aquello y estás allí súper a gusto, muy acogedor. Y luego a la hora de promocionar el disco, bueno, ahora toda la tecnología, todos los canales un poco de difusión parece que nos llevan a, al final, estas plataformas de streaming, Spotify y demás, ¿no? Y ir subiendo además single a single. Lo estamos viendo en Sonadía, que es, yo creo que mayoritariamente como lo hace la gente. Vosotros no, pasando olímpicamente, sacáis primero el físico, luego lo digital. Esto quería yo saber si es una cuestión así un poco reivindicativa y así rebelde ante cómo se hacen ahora las cosas, o no, que se os pasó y Lo dijisteis, vemos un meca. poco así, precisamente. Sí, ¿eh? Igual sin pensarlo mucho, pero cierto es. Porque al final, bueno, el formato físico se está perdiendo totalmente. Total, sí. Y es más, de hecho hay una de las canciones que solo se puede encontrar en el disco físico. Y que no la subisteis entonces a... Ni se va a subir en principio, entonces, bueno... Es una forma de premiar también a la gente que viene a los directos. También, es más fácil es hacerse con el disco, entonces es una forma también de decir, bueno, pues vienes aquí y nos apoyas comprando el disco, pues... ¿Y para vuestros directos hay circuito en Asturias o os movéis fundamentalmente fuera? Como... Principalmente sí. fuera. Casi Fuera todo sí que fuera. hay, ¿no? Tocamos poco aquí, esa es la verdad. Bueno, España es grande. Si lo sumas todo, pues bueno, al Y final... fuera hay también eso, el soul en concreto, este género tiene también pues, sus festivales, sus eventos, o sea... cosillas por ahí muy guapas. No es fácil entrar, como todo, Claro. pero bueno, a veces te hacen caso. Y imagino que la puesta en escena que la cuidáis también, ¿no? En este sentido, ir así... Igual os trajisteis ahí un poco lo de Body and Soul, porque sí es verdad que, por ejemplo, claro, en esos eventos, ¿no? Ambientación y demás, ahí, bueno, no es lo mismo actuar para tu propio público que tener que estar un poco entreteniendo y ambientando. Los que tenéis tablas. O sea, y ahí seguramente os trajisteis algo, ¿no? Sí, de hecho la imagen al principio tiraba más a los 50, pero luego de una forma natural, como la cosa ha ido derivando en dirigirnos más a estos estilos del soul, del funk hacia los 60, 70, de una forma natural, sobre todo en este disco ya hemos establecido, empezamos sobre todo ella y yo, luego los demás han tenido que aguantar y claro, y seguiros. Que nosotros hemos querido. Muy bien hecho. Bueno, pues contarnos con qué vais a cerrar, con qué vais a terminar, con qué actuación. Vamos a terminar con Fate, que es el segundo single de nuestro EP y es el que da el nombre al EP. El EP es Fate is Not Given y el single es Fate. Bueno, pues José, Sonsoles, Gus, Fon y Esther. Kiko ahora lo vemos, enseguida se une. Muchísimas gracias por haber estado en vosotras. Sonadía y que vaya muy bien. Gracias.